Pues, tras esa brevísima pausa, pues paso a presentarles a don Ernesto Castro, que es profesor de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Algunos de sus trabajos filosóficos, es una persona muy reputada, ciertamente muy famosa, y que todos seguramente conocéis a través de las redes sociales o de YouTube o de... pues algunos de sus trabajos filosóficos son Ética, Estética y Política, ensayos y errores de un metaindignado. Otro trabajo, El Gran Papa Muerto, palimpsestos todológicos. Otro, El Trap, filosofía millennial para la crisis en España. Y por último, Realismo postcontinental, ontología y epistemología para el siglo XXI. Los títulos de todos esos trabajos son como muy sugerentes, muy atractivos, aunque de vez en cuando hay algún palabra filosófico que quizás os quede un poco lejos, ¿no? Pero ese último volumen ha sido publicado recientemente en inglés por la editorial alemana Mohr-Siebeck, que es una editorial de muchísimo prestigio en el ámbito de la filosofía. Además de su obra ensayística, ha publicado una trilogía dialogada a la que pertenece, por ejemplo, el título Jántipa o del morir, en la que, usando el diálogo platónico, se nos invita a reflexionar sobre la muerte en relación con diversas cuestiones éticas y existenciales. El profesor Castro ha sabido llevar, como pocos, la filosofía a los medios de comunicación, lo que les comentaba hace un momento. Ha participado en tertulias de diversos programas televisivos y posee un canal de YouTube con unos 150.000 suscriptores, donde divulga los vídeos de sus clases y conferencias. Y sin más preámbulo, pues le paso la palabra y... Vale, ahora sí, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Juan José, por la presentación, gracias a Daniel por la invitación y gracias al Colegio San José por alojarme. He podido verlo tan solo pasando con el taxi, pero me ha parecido espectacular. También yo estudié en un colegio público, entonces para mí esto es literalmente el paraíso. Además, se nota muchísimo vuestra buenísima educación, lo bien que habéis aguantado esta ponencia franco-hispana que me ha precedido. Yo ya les quiero eximir de toda atención, de todo cuidado. No se preocupen si no me presten atención. O sea, yo tampoco me presto demasiada atención y tampoco me hubiera prestado ninguna atención a un tipo que se presentase con estas pintas estrafalarias en un colegio tan maravilloso como este. Tengo que repasar mi historial. En el fondo, yo he sido traído aquí como un modelo a no seguir, ¿no? La filosofía francesa pues, tiene un gran prestigio, tiene un gran valor, todos conocemos pues, a muchos filósofos franceses, pero hay filosofía en España, por lo que se puede ver ya no hay mucha y la poco que hay no es muy recomendable. Yo que estuve a punto de repetir quinto de primaria, tercero de la ESO y primero de bachillerato, estoy aquí efectivamente como un modelo a no seguir. Es decir, niños, no hagáis esto en casa, por favor no estudiéis filosofía. Estamos en un... No sé si cuántos de aquí estáis cautivos, cuántos estáis aquí obligados con la lista y el orden de mando, y cuántos estáis por voluntad. A ver, que levante la mano, ¿quién quiere estudiar filosofía en un futuro? Solamente aquel. ¿Cómo se llama el héroe? ¿Cómo se llama? Quiero conocer el nombre del héroe filósofo. Tampoco lo tiene claro. Ya empieza a filosofar, ya empieza a filosofar. Bueno, pues a mí me han traído solamente para evitarte la desgracia a ti y a tu familia de que estudies filosofía. Bueno, vamos a ponernos serios, vamos a ponernos serios. ¿Cuántos de los que están aquí, que levanten la mano, han leído un libro de Tolkien, un libro de C.S. Lewis, un libro de Frank Herbert o un libro de J.K. Rowling? Que levante la mano, por favor. Que levante la mano quien haya leído El Señor de los Anillos, la saga Harry Potter, Dragonlance. Bueno, un número mucho más elevado, evidentemente, que la única persona que está pensando en estudiar filosofía. Pues yo os vengo a dar otra mala noticia, que es que ya habéis estudiado filosofía. Los que habéis leído este tipo de libros pensabais que os estabais divirtiendo, evadiendo, entreteniendo, y en el fondo estabais también estudiando filosofía.
Pero ¿acaso la filosofía no es algo aburrido? ¿No es algo que se estudia en manuales, como una lista de los reyes visigodos, donde cada filósofo tiene su paranoia, su pequeña teoría de la caverna o del genio maligno? ¿Acaso la filosofía no es, insisto, un recorrido por una historia donde cada uno va pensando cosas más extravagantes y estrafalarias? ¿Acaso uno puede divertirse mientras estudia filosofía? Bueno, la respuesta que yo les daría es que la historia de la filosofía es a la filosofía lo mismo que la historia de la cocina a saber cocinar. Uno puede conocer nombres de cocineros muy famosos, uno puede saberse en qué consistía el garum que preparaban los romanos, pero de ahí a saber preparar un buen plato hay la misma distancia que saberse de memoria los diálogos de Platón y saber filosofar en el presente. Una cosa es conocer lo que otros pensaron y otra cosa saber pensar en el presente. Y para pensar en el presente, una herramienta muy barata además son los experimentos mentales. Son los mejores experimentos que hay, no necesitan presupuesto. Claro, para hacer experimentos reales y físicos, pues a lo mejor necesitas un acelerador de partículas que cuesta una millonada, pero para hacer un experimento mental tan solo se necesita estar un poco aburrido y tener una estufa al lado, que era lo que tenía Descartes en su exilio en los Países Bajos, justamente. Los experimentos mentales todos tienen la misma estructura. ¿Qué pasaría si? ¿no? ¿Qué pasaría si, en vez de vivir en un mundo de sustancias tangibles, estuviéramos en una caverna mirando solamente sombras? ¿Qué pasaría si vosotros no existierais, o yo no existiera, y fuera una alucinación de vuestras mentes? ¿Qué pasaría si la velocidad de la luz fuera una constante gravitacional y universal? Pues bien, este tipo de experimentos mentales, como estáis viendo, no son exclusivos de paranoias literarias o filosóficas, sino que también se encuentran en las ciencias. La teoría de la relatividad de Einstein parte de la hipótesis del experimento mental de qué pasaría si la velocidad de la luz fuera una constante y el todo lo demás fuera relativo, el espacio y el tiempo muy señaladamente. Lo que yo vengo aquí a defender, entre otras cosas, o a exponer, aparte de salvarle a ese pobre chaval de la carrera filosófica, es que la filosofía no es ni de ciencias ni de letras, sino de algo que está o por encima o por debajo de ambas. Y que muchos de los mecanismos con los que uno puede pensar reflexivamente y críticamente acerca de la realidad se encuentran tanto en la literatura como en la física, en la química, en la biología. Seguro que les sonará este cuento. ¿Qué pasaría si tuviéramos un anillo que nos permitiera ser invisibles y hacer lo que quisiéramos sin ser escrutados por los demás? Esto es el Señor de los Anillos, pero antes que el Señor de los Anillos hay un señor llamado Platón que en el segundo libro de la República plantea esta pregunta, el famoso anillo de Giges. ¿Nos seguiríamos comportando igual si tuviéramos la posibilidad de volvernos invisibles ante los demás? ¿O acaso la ética tan solo tiene que ver con cómo respondemos y cómo se vuelven visibles y enjuiciables nuestras conductas respecto a los demás? El título de la charla, que ya les estoy dando, es algo así como la ciencia ficción como forja de mundos, pero sería más interesante hablar en sentido amplio de la ficción especulativa, de aquella ficción que pone un espejo deformante ante el mundo y nos permite analizar lo que tenemos a nuestro alrededor con un punto de vista distinto. Esta ficción especulativa, como digo, es una especulativa en el sentido de que espejea, refleja el mundo desde un punto de vista distinto, pero también ofrece posibilidades alternativas, mundos no realizados. Dentro de esta categoría de la ficción especulativa, pues se catalogan casi todos los libros que hemos mencionado, pues tanto los libros de fantasía como los libros de ciencia ficción, algunos libros de horror, algunos libros de realismo mágico. Supongo que les habrán obligado a leer o estarán a punto de ser obligados a leer libros como los de García Márquez. Pues bien, todo esto cae en esta misma categoría, paraguas, que para los frikis del género de la ciencia ficción y la fantasía, en el fondo es un género inexistente. La ficción especulativa no existe, sino que es un invento de los filósofos cuando nos aproximamos a hablar de este tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia? Alguien me podría decir, venga, a ver, vamos a el filósofo en la sala. ¿Me podría decir cuál es la diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción? Si hay otro que se está animando con lo que ya voy diciendo para estudiar filosofía y quiere hablar, también puede hacerlo, ¿eh? Claro, pero que no lo tengo claro, creo que son cosas similares, porque al final las dos son cosas que no son reales, aunque bueno, puede que la fantasía se centre más a lo mejor en, no sé, como a lo mejor en un deseo, en una emoción, y luego la ciencia ficción sea simplemente como
expresar cosas irreales mediante, no sé, o una novela o no sé. ¿Alguien quiere dar otra opinión, otra versión de la distinción entre fantasía y ficción? Allí había otra mano. Yo es que no, llevo gafas de ver de cerca, o sea que no, a partir de la segunda fila solamente veo manchas impresionistas. A ver, creo que ciencia ficción está basada en las leyes naturales, en las leyes de la ciencia que existen, mientras que la fantasía es un puro vuelo de la imaginación. Bueno, realmente tenemos una representación francesa maravillosa en esta aula y efectivamente se nota la potencia de la filosofía o del pensamiento francés. Bueno, lo he adivinado más o menos por el acento, a lo mejor estoy siendo prejuicioso a este respecto. Y efectivamente... No, soy rusa. Ah, vale, perdón. No sé por qué he visto también trazas ahí de pensamiento francés. Bueno, la distinción efectivamente va por esas líneas. Algunos lo sintetizan en dos frases así muy sonoras, que es que la ciencia ficción hace que lo improbable sea posible, mientras que la fantasía hace que lo imposible sea probable. ¿Bien? En la ciencia ficción tenemos hechos improbables, como por ejemplo viajar a otros mundos, pero que son posibles. Podemos viajar, en principio, a otras estrellas, lo que pasa es que están muy lejos, necesitaríamos alcanzar unas velocidades delirantes, pero en principio es posible, ¿no? En la ciencia ficción se habla de realidades que son posibles conforme a las leyes naturales, pero muy improbables, por lo menos en el estado tecnológico en el que nos encontramos ahora mismo. Mientras que en la fantasía lo que sucede es que lo imposible, lo que según las leyes naturales sabemos que no puede suceder, se vuelve probable. Es imposible, es físicamente imposible, que un animal pueda escupir fuego sin quemarse. ¿Bien? Mientras que en la fantasía pues aparecen dragones que hacen justamente eso. ¿Bien? Entonces, lo que hay es una modificación, una transformación de las leyes del mundo o una suspensión de las mismas con una ficción que no se atiene a lo que consideramos verdadero según nuestras teorías científicas más elevadas. Pero claro, ahí el concepto fundamental, como se está viendo, es el de ley científica. ¿Pero acaso hay leyes? ¿Acaso hay leyes científicas? ¿Cómo conocemos esas leyes científicas? ¿Cambian con el desarrollo de la ciencia o son fijas? Este es el famoso problema de la inducción, de David Hume. ¿Por qué confiamos en que el sol vaya a salir por el este cada mañana? Esa es una pregunta legítima que se plantea la filosofía. ¿Cómo sabemos, a partir de lo que hemos visto en el pasado, lo que va a suceder en el futuro? Esa es una pregunta perfectamente legítima que tiene que ver justamente con la imaginación anticipadora. Lo que yo quería decirles en relación a la relación entre filosofía, ciencias y letras es que la filosofía no es ni de ciencias ni de letras porque juega con un elemento que tiene que ver con la fantasía y la imaginación. Y la fantasía y la imaginación, que parece cosa de porreros y de borrachos, en el fondo está presente tanto en las ciencias como en las letras. Porque cuando un científico hace una predicción y dice que tal día va a pasar tal cosa, lo que está haciendo es creando una imagen fantasiosa de ese futuro que se puede confirmar o no. Cuando Higgs, el que postuló la existencia del bosón que lleva su nombre, dijo que existía esa subpartícula que daba materia, que daba peso a la materia, estaba creando una fantasía que, por medio luego de mecanismos muy precisos y técnicos, se comprobó como real. Y aquí es donde estamos empezando a ver cómo esa distinción entre fantasía y ciencia ficción se borra poco a poco. Porque efectivamente, según avanza la ciencia y la técnica, hay cosas que parecían imposibles que de repente se vuelven probables. Clarke, en una de sus leyes de la ciencia ficción, dijo que toda tecnología es indistinguible de la magia. La magia del futuro es la tecnología, la magia del pasado es la tecnología del presente. Si fuéramos al siglo XVI y le diéramos un móvil a Cervantes, ni él mismo se lo hubiera imaginado. Ni él mismo, en su más loca fantasía, podría haberse imaginado que uno puede mandar audio y vídeo, bueno, la idea de vídeo para él hubiera sido lo más delirante, a través del espacio y del tiempo. ¿Bien? Entonces, esta es la reflexión que yo quiero plantearles a colación de la ficción especulativa. Es un tópico, un lugar común, se lo habrán explicado quizás en las clases de Historia de la Filosofía, cómo desde la revolución copernicano-kantiana se presupone que el sujeto interviene en la creación del mundo y que no hay una demarcación clara entre las operaciones del intelecto y las realidades del objeto. Las condiciones de posibilidad de los objetos son idénticas a las condiciones de conocimiento del mundo. ¿Bien?
Pues bien, esto ha sido sobre todo puesto visible ante los ojos, ha sido encarnado en la ciencia ficción y la fantasía desde la obra de Tolkien en adelante. Muchos de ustedes han levantado la mano probablemente porque si no han leído las novelas de Tolkien habrán visto las adaptaciones cinematográficas. Tolkien, que era profesor de filología y que sabía muchísimo de lengua, pero que además tenía mucha relación con filósofos del entorno de lo que se llama Oxbridge, ¿no? Oxford y Cambridge en Gran Bretaña, desarrolló toda una teoría sobre cuál es la relación que existe entre el lenguaje y mundo. Ludwig Wittgenstein, otro filósofo que creo que cae en la selectividad, decía aquello de que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Dependiendo, se ha visto, ¿no? La gente que tiene acento francés o próximo al francés vive en un mundo mucho más amplio y con unas perspectivas mucho más filosóficas que los que nos conformamos con este pobre idioma del sur. Los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje para muchos filósofos, para muchos pensadores que sostienen que no es baladí que la filosofía surgiera en un contexto concreto, en Grecia, donde la posibilidad de transformar los verbos en sustantivos y convertir de repente el ser en el ente era bastante habitual. Entonces, la teoría que tenía Tolkien es que cada lenguaje incorpora, lo quiera o no, una determinada cosmovisión, una concepción del mundo. Y a esto es lo que llamaba él mitopoiesis o subcreación. La subcreación, según Tolkien, no consistía en que el autor de ciencia ficción o de fantasía se imaginaba arbitrariamente lo que pasa en un mundo más o menos arbitrario, sino que por medio del conocimiento de realidades que ya están presentes en este mundo, imagina otras posibilidades, otros mundos paralelos. La subcreación, desde la perspectiva cristiana de Tolkien, consiste en que el artista imita a Dios. El artista es un segundo Dios. Estamos en un mundo, esa es la visión de Tolkien, que era católico, además había sido instruido por un teólogo proveniente de Cádiz, el nombre ahora no me acuerdo del mismo, pero se encuentra fácilmente en cualquier biografía que ustedes leen de él. Tolkien, que tenía mucha influencia efectivamente de la teología católica española, sostenía esto, que vivimos en un mundo creado donde el artista, en el fondo, lo único que hace es tomar ciertos elementos, darse cuenta de ciertas posibilidades creativas no realizadas por el alto ser que domina el mundo. Y con esto entramos en una temática filosófica que quizás he ido demasiado rápido en mi exposición, pensaba que me iba a demorar mucho más tiempo, que es el problema de la distinción entre realidad y ficción. ¿Cuál es la distinción entre realidad y ficción? Vamos a otra vez a acudir, si no es mucho abusar del filósofo en la sala, para ver qué nos dice sobre la distinción entre realidad y ficción. Puedes decir que no tiene ni idea. Realidad y ficción, ha dicho, ¿no? Y ficción, sí. A ver, primero de todo, tengo que decir que bueno, estoy aquí, pero no soy de bachiller, todavía no he dado filosofía. Bueno, en primaria me introdujeron un poco. O sea, para ti la filosofía es una ficción, es una cosa que te imaginas, que fantaseas con ella, pero no la has conocido realmente. A ver, yo lo que pasa es que lo que hago es rayarme sobre las cosas generalmente, pero no. O sea, lo que le he dicho, que lo único que más he visto de filosofía, que tampoco me acuerdo muy bien, son teorías sobre filósofos. Pero a ver, diferencia entre realidad y ficción. ¿Pero qué opinas tú de la distinción entre realidad y ficción? Ahora estamos cocinando, ahora no estamos con la historia de la cocina, de cómo se cocinaba el garum, cuáles fueron los cocineros más ilustres del siglo XVIII. Aquí tú tienes que prepararnos un plato de huevos fritos, o sea que cocina el plato en directo. ¿Cuál es la distinción entre realidad y ficción? Yo pienso que, bueno, que tampoco tengo mucha idea, estoy hablando un poco desde la ignorancia, como antes, porque para mí... Desde la que hablamos todo, la filosofía sí, bueno. En el fondo no es sino una ignorancia autoconsciente, ¿no? El famoso solo sé que no sé nada. Cada uno tiene una opinión y a lo mejor no tiene por qué ser cierta. Pero... A mí me interesa la tuya. Vale. Bueno, luego aparte me gustaría... Es un buen filósofo, se está escaqueando. Esa es la principal ley de la filosofía, es escaquearse. A ver, voy a decirlo, pero luego me gustaría hacer un breve inciso sobre otra cosa. Pero vale. Bueno, vale. Diferencia entre realidad y ficción. A ver. Coño. ¿Alguien le quiere echar una mano que no se arranca? Mira, Bueno. Yo tengo. Para mí la realidad... O sea, primero voy a explicar uno y luego otro. Para mí la realidad es como... ¿Cómo decirlo? Poniendo un ejemplo...
tú ves una pelota caerse y eso tiene un fundamento objetivo y físico, que es la gravedad. Por la gravedad de la pelota, cuando la suelta se cae. Sin embargo, la ficción es como que le da una vista menos racional a la realidad, por así decirlo. Como que, por ejemplo, lo que ha dicho antes de que un animal pueda escupir fuego sin quemarse, o por ejemplo en The Flash, que un hombre pueda correr a la velocidad de la luz sin que se le peten los órganos. Pues al final es como una especie de forma de huir de esos límites que nos da la realidad, que al final es como... O sea, porque la realidad como que pone una serie de límites, ya que no... O sea, por ejemplo, tú no puedes volar por la gravedad, es un límite que tiene la realidad. Por tanto, por ejemplo, cuando en una historia se da la idea de alguien volando, pues ahí está como rompiendo esa barrera de la gravedad. Sigue. No, pero esto es aparte. Que es un comentario sobre, por ejemplo, toda la risa que está viendo aquí. Y es que, a ver, en general es como que... bueno, también he escuchado algunos comentarios alrededor de que a lo mejor usted ya lleva algo encima o tal, pero es como, ¿cómo decirlo? Pienso que... No. Que la sociedad en general, cuando ve algo que no es común o ve algo que no ve común en su realidad, suele asociarlo con algo que no tiene una explicación. Cuando en realidad, si lo piensas, cualquier cosa tiene una explicación, que esa explicación no tenga mucho sentido. Por ejemplo, yo en mi caso podría decir que me enrayo mucho porque me gusta como pensar en el significado de las cosas. Y lo mismo ahí, en general a la gente no le gusta ver como más en profundidad las cosas y simplemente le gusta verlo de una forma simple, en plan, esto es así y ya está. Esto último que has dicho, que aparentemente no tenía ninguna relación con la distinción entre ficción y realidad, es una respuesta muy ajustada precisamente a lo que estamos tratando aquí. Muchos de ustedes, los que ya hayáis estudiado filosofía, recordaréis la famosa distinción entre el ser y el no ser de Parménides, ¿no? Que es como la distinción entre el sí y el no. El famoso solo sí es sí y no es no. Pues está el camino del ser, que es el sí, y más allá del sí no hay nada, ¿no? No hay nada entre medias del sí y el no hay nada entre el ser y el no ser. Bien, la reflexión que hace Platón, que es un filósofo que recurre mucho a la ficción, hasta el punto que no tenemos de él ningún tratado de no ficción, todo lo que poseemos de Platón, el padre de la filosofía, hasta el punto que muchos consideran que la historia de la filosofía es un conjunto de notas a Platón, son obras de ficción. Son diálogos en los que ficcionalmente su maestro, Sócrates, debate con personajes que ya estaban muertos en la fecha en la que se sitúan algunos de los diálogos, ¿no? Entonces, Platón, en uno de estos libros, en uno de estos diálogos, en el diálogo llamado El Sofista, se plantea cuál es el estatuto de lo ficticio, porque lo ficticio no es, pero si no es, entonces ¿cómo podemos hablar de ello? ¿Cómo puede ser posible que, efectivamente, no existiendo algo llamado Frodo, ni tampoco Harry Potter haya tenido tanta influencia y tanto calado social, o propio Quijote, Madame Bovary, quien sea, ¿no? ¿Cómo puede ser que la ficción, no siendo, sin embargo, tiene resonancias con la realidad? Lo que estudia ahí Platón es cómo todo no ser en realidad es un ser otro, que es justamente lo que has dicho tú, de que cuando se nos aparece algo que no está en nuestro panorama, en nuestra cosmovisión, en nuestra realidad más inmediata, lo tachamos como que no existe o lo negamos su esencia, negamos su posibilidad de ser. Todo aparente no ser en realidad es un ser otro. El ser de la botella es el no ser de la mesa, el ser azul es no ser amarillo. Todo ser está determinado. No existe un ser en abstracto, existe el ser algo. Ser español es no ser francés, ser hombre es no ser mujer. ¿Bien? Ser de Marte es no ser de Venus. Pues bien, la característica para la tradición filosófica de la realidad es que está omnímodamente determinada. Vaya palabra. Omnímodamente determinada quiere decir que tiene todas sus definiciones, todos sus atributos, todas sus propiedades que la marcan a esa ente o a esa realidad como algo y no otra cosa. Ser real es ser algo y no otra cosa. Tener todas las propiedades, estar saturado de propiedades.
La diferencia con la ficción es que la ficción tan solo tiene algunas de las propiedades. También contiene el atributo de la existencia. Kant dirá que la existencia no es un atributo. Esta botella real no tiene más atributos que una botella imaginaria que yo pueda ficcionar con mi mente. La característica que hace que esta botella sea real y existente es que está delante de mí. La existencia no es un atributo, es una posición, es una relación respecto al sujeto perceptivo. No existen los unicornios porque no están a la vista, porque no los olemos, ni los tocamos, ni los vemos. Pero sabemos que los unicornios, al menos los unicornios de los que hablamos en los libros de fantasía, son ficción porque no están omnímodamente determinados, porque no tienen todas las propiedades, las conozcamos o no. Una pregunta, ¿cuál es el ADN de los unicornios? ¿Tienen los unicornios ADN? No podemos responder a esa pregunta. Es como la pregunta es como la famosa frase de si el rey de Francia es calvo. ¿El rey de Francia es calvo? No lo sabemos porque es una monarquía. No es una monarquía, es una república. ¿Bien? ¿Acaso el rey de Francia es calvo? Es una pregunta con el mismo sentido que la pregunta de si tienen los unicornios ADN. Los unicornios no tienen ADN porque en ninguna obra de fantasía que yo al menos haya leído no se explica el escritor en qué consiste el ADN y si hay ADN en su mundo. Sin embargo, de cualquier animal que conozcamos o que incluso ignoremos en nuestro mundo, sabemos que tiene ADN, porque hay unas leyes biológicas que establecen que todo lo que existe tiene ADN. ¿Bien? Esa es la característica de la realidad frente a la fantasía. La fantasía tan solo tiene los atributos que nos dice su creador, su artífice, su artista, mientras que la realidad tiene todos los atributos que nosotros conocemos y los que ignoramos. Está omnímodamente determinado. Con lo cual el argumento de San Anselmo, aunque haya sido refutado y aunque haya sido escondido y ya no se utilice mucho, tiene algo de sentido. Efectivamente, todo lo que existe tiene todos los atributos y propiedades, está saturado de propiedades. Esta es la característica de la realidad. De ahí que tradicionalmente se piense, que la mejor de las ficciones es la que más saturada está de atributos. Aquella que no, aparte de las cosas que nos muestra, aquello que compone propiamente la trama, la narración de los hechos, tiene muchos elementos más de carácter legendario o mitológico que no se expresan. En eso consiste justamente lo que Tolkien llamaba la subcreación o la mitopoiesis. No sé si ustedes saben que para la producción de esta serie de televisión reciente basada en El Señor de los Anillos hubo unos problemas de venta de derechos porque la familia de Tolkien no quería vender los derechos de adaptación cinematográfica del Silmarillion. Entonces, toda la saga esta de los anillos que se ha producido en Amazon Prime y que algunos de ustedes habrá visto, a ver, ¿cuántos han visto la serie basada en El Señor de los Anillos que se ha producido en Amazon Prime en los últimos meses? Levante la mano. O sea, nadie. O sea, ¿a qué os dedicáis? Estáis todo el día leyendo a Platón. Bueno, bien, pues... Pero, a ver, ¿cuántos han visto El Señor de los Anillos? Que levante la mano. Un poco más, ¿no? Bueno, vale, esto ya es una cosa boomer, esto es una cosa inexistente, ¿no? Estáis todos viendo Aquí no hay quien viva, o no sé muy bien qué estáis viendo. Bueno, total, que como hubo un problema de derechos y no se vendieron los derechos de adaptación del Silmarillion, toda la serie de televisión que está basada en lo que pasó 500 o 1000 años antes de los acontecimientos del Señor de los Anillos, se basa solamente en las pequeñas referencias que aparecen en el Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos de vez en cuando se habla de Morgoth, y se habla de lo que sucedió antes de la existencia de Sauron, y se habla de la creación del mundo. Y solamente con esas pequeñas referencias, pues se ha reconstruido, se ha podido hacer una serie de 8 capítulos y más temporadas que se van a producir o se van a estrenar. Entonces, en esto consiste exactamente esta mitopoiesis, esta subcreación que no ficcionaliza todo, sino que toma elementos de la realidad y, agarrándose a nuestra capacidad de ir rellenando los huecos, descansa en ese efecto de realidad. El término efecto de realidad fue acuñado por un crítico francés, Roland Barthes, quien señalaba que en todo libro, por muy fantasioso o ficticio que sea, tiene que haber ciertos elementos que lo vuelvan empático, comprensible para nosotros. Entonces, él explicaba, por ejemplo, la función que desempeña que en mitad de un thriller o de una novela policíaca, el detective mire por la ventana y en esa ciudad llueva. ¿Qué sentido tiene para el avance de la narrativa? La lluvia, bueno, en algunos autores, pues representará la melancolía, la tristeza, el paso del tiempo, pero en muchos otros simplemente tiene la función de volver asequible, comprensible, accesible ese mundo.
Si nos dicen que llueve y no nos indican nada más, presupondremos de antemano que llueve de arriba para abajo, que el agua cae desde las nubes a la tierra. Salvo que nos digan lo contrario, aplicaremos siempre, rellenaremos el contenido con lo que compone el mundo. El lector inevitablemente es un co-creador de la obra porque en el acto de leerla rellena el contenido. No sé si ustedes saben que en ninguna parte del Señor de los Anillos se dice que los elfos tengan las orejas puntiagudas. Hay bromas, hay referencias, se habla de los que oyen como si tuvieran hojas en lugar de orejas, pero no se dice en ningún momento que tengan orejas puntiagudas. Tampoco se dice que el Balrog tenga alas. Sin embargo, cuando eso se traslada al cine, que es la diferencia fundamental entre las artes visuales y las artes narrativas, cuando se traslada al cine, los elfos tienen que tener o las orejas redondeadas o puntiagudas, y el Balrog tiene que tener o alas o no tenerlas. No puede tener ambas cosas. ¿Bien? Entonces, hay un juego constante de solapamientos o de dominios entre las artes verbales y las artes visuales. Juan Benet, un escritor muy conocido español, tiene un artículo muy divertido titulado ¿Dónde se sentó la duquesa?, que es sobre el encuentro entre Don Quijote y los duques. En la segunda parte de la novela se dice que Don Quijote se sienta al frente de la mesa, al otro extremo está el canónigo, y a ambos lados se sentaron los duques. Entonces Juan Benet se pregunta, ¿pero la duquesa se sentó a la izquierda o a la derecha? Eso sería intolerable, que en una película la duquesa estuviera al mismo tiempo a la izquierda y a la derecha. Imagínese un cuadro en el que la duquesa está sentada a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Horrible. Pero eso, lo que dice Juan Benet es que el arte de la novela es el arte del tiempo, es decir, del control de las acciones a través de una secuencia de actos. Pero, y por lo tanto, como arte esencialmente temporal y narrativo, no tiene que tener una preocupación excesiva por lo espacial, cosa que sí que sucede en las artes visuales, que por su dominio del espacio pueden llegar a sintetizar varios tiempos en el mismo momento. Bien, entonces, el hecho de que las buenas obras de ficción estén saturadas, que parezcan trascender, parezcan tener vida más allá de lo que leemos, es esto que llamamos efecto de realidad, y que permite que luego haya la fanfiction, la ficción de los fans, de los seguidores de la saga, que van rellenando, van alumbrando los misterios por medio de una cultura participativa. Bueno, muchos de ustedes se estarán preguntando ya, los que tengan una visión más práctica, instrumental y utilitaria de la realidad, bueno, ¿todo esto para qué? ¿No? ¿Esto para qué? Toda esta fantasía, toda esta ciencia ficción, todo este delirio, estas preguntas, este atormentar al pobre chaval que quiere estudiar filosofía, ¿todo esto qué sentido tiene, ¿no? Bueno, pues algunos dirán simplemente la ciencia ficción y la fantasía, la ficción especulativa nos permite evadirnos, nos permite entretenernos, pero también tiene una función crítica y reflexiva. No en balde, la mayor parte de los filósofos han recurrido a esta ficción especulativa bajo la forma de las utopías y distopías. La utopía de la República Ideal en Platón, la utopía que se titula tal cual de Tomás Moro, la Ciudad del Sol de Campanella, o las distopías que son las realidades a las que no queremos aproximarnos. Orwell con su 1984, Huxley con Un Mundo Feliz. Efectivamente, a través de la ciencia ficción construimos mundos posibles que nos permiten examinar críticamente los actuales. La utopía no es un mundo reconciliado, ojo. La utopía es un lugar, como su propio nombre indica, al que no tenemos acceso y que muestra críticamente o reflexivamente por qué no podemos tener acceso a ese mundo reconciliado y perfecto. ¿Bien? La utopía sirve como instancia crítica que nos permite revisar las desigualdades y las injusticias de nuestro mundo en el que vivimos. Precisamente viendo un mundo en el que todos pudiéramos ser iguales, libres y fraternos, por atenernos a la máxima de la Revolución Francesa, podemos examinar críticamente por qué motivo no somos iguales, libres y fraternos en el presente. O al contrario, en las distopías lo que se hace es exagerar los defectos que vemos en la situación política presente. Cuando Orwell en 1984 plantea una sociedad hipervigilada, pues no conocía TikTok, ni Instagram, ni Facebook, pero anticipaba, vuelvo otra vez a lo de la fantasía, anticipaba, igual que el científico predice hechos futuros, anticipaba cuáles podían ser las tendencias de la sociedad en caso de desarrollarse determinados elementos tecnológicos asociados con determinados mecanismos de injerencia política y social en la vida personal.
Bien. Entonces, por ese motivo, para quien esté muy interesado en la cuestión utilitaria de para qué sirve esto, esta es la función principal que desempeña, la capacidad de evadirnos y de pensar mundos distintos. No para escaparnos por completo de la realidad que nos rodea, sino para verla precisamente críticamente, para ver los defectos, lo que falta, para darnos cuenta de que, aunque la realidad esté omnímodamente determinada, no tiene por qué ser necesariamente así. Hay elementos contingentes de nuestra realidad que no nos damos cuenta hasta que no imaginamos posibilidades alternativas. Yo quería recomendarles sobre todo un libro, si alguno de los que está aquí en la sala sale de aquí y agarra en la biblioteca o en la librería La náusea, que es un libro maravilloso, o el que les voy a recomendar ahora, nosotros quedamos contentos, ¿no? Para lo que venimos al final hacemos viajes de un montón de kilómetros solamente para recomendar libros. Es así, pero así funciona el mundo. Los libros están desamparados y necesitan caballeros de la fe que los defiendan. Entonces, yo el libro que les vengo a recomendar es el libro de una escritora, Úrsula K. Le Guin. ¿Alguno ha leído, conoce a Úrsula K. Le Guin? Que levante la mano. Úrsula K. Le Guin es la autora de ciencia ficción más importante del siglo XX, que ganó en el año 1969 los 2 grandes premios de fantasía y ciencia ficción, el Hugo y el Nébula, con el libro La mano izquierda de la oscuridad. La mano izquierda de la oscuridad trata sobre un mundo en el que no existe, ojito al tema, la diferencia de sexos. Un mundo en el que todos sus habitantes no son ni femeninos ni masculinos, no tienen genitales de ningún tipo, salvo durante unos pocos días al mes, lo más parecido al periodo o a la menstruación en el mundo presente, en el que se produce la reproducción y, dependiendo de los emparejamientos, cada uno de los individuos de la pareja se convierte en femenino o masculino. Es un libro, La mano izquierda de la oscuridad, que se plantea la siguiente hipótesis: ¿cambiaría mucho nuestra sociedad si no existiera la diferencia entre hombres y mujeres? No sé si preguntarle de nuevo al filósofo, por esta cuestión. Vamos a dejarle tranquilito por un rato, pero ustedes imagínense qué pasaría si la diferencia de sexo no existiera, si viviéramos en un mundo, efectivamente, donde no existen ni hombres ni mujeres, donde todos somos efectivamente del mismo género neutro. ¿Acaso todas las desigualdades desaparecerían? Úrsula K. Le Guin, que era anarquista, pero no era tonta, se dio cuenta efectivamente que muchas desigualdades, que cuando se elimina una desigualdad surge otra. Y que en una sociedad donde no existe la diferencia de sexos, esa ausencia de diferencia de sexos, aparte de borrar ciertas desigualdades de género, crea otras desigualdades y otras injusticias. De lo que trata, en realidad, La mano izquierda de la oscuridad es de la frialdad, de la frigidez existente en un mundo donde el sexo deja de tener importancia, ¿no? El principal móvil de la humanidad, incluso uno diría a nivel biológico, la principal función de la especie, nacer, reproducirse y morir, en un mundo en el que eso es secundario, ¿qué pasa? ¿O qué tipo de mundo debe ser para que eso sea aceptable socialmente, para que no sea cuestionado? El libro de Úrsula K. Le Guin, que es muy conocido por esta cuestión, porque es un libro, para empezar, es un libro de ciencia ficción escrito por una mujer, que es algo bastante inusual para el año en el que estamos hablando, 1969, y además que ganó los 2 premios canónicos del mundo de la fantasía y de la ciencia ficción, y además que trata sobre esta cuestión de la diferencia de sexos y de géneros, tiene la gracia añadida de que está perfectamente bien escrito. O sea, es un libro literalmente increíble. Úrsula K. Le Guin no tenía vocación de autora de ciencia ficción, simplemente fue el género en el que se expresó, y lo que estudia, en el fondo de lo que trata el libro, es de un mundo congelado, un mundo en el que la mitad del año hay unas nieves perpetuas en todo el territorio, y en el fondo la falta de diferencia de sexos o de géneros sirve a lo largo del libro como una metáfora de esa frialdad. Es un libro maravilloso en el que un emisario de una congregación, de una especie de Naciones Unidas interestelares, acude al mundo para proponerles ingresar en esta ONU interestelar. Hay varios reinos con sus diferencias y lo que muestra es las desigualdades que surgen en un mundo caracterizado por una frialdad sexual y al mismo tiempo social, ¿no? Un cierto inmovilismo, un conservadurismo total. Hay una serie de cuestiones que, yo les recomiendo simplemente que lean el libro, no se los voy a destripar, pero es un libro simplemente maravilloso. Y ya voy terminando con unas palabras finales sobre, esto que tiene de filosofía, ¿no? Porque habrá algunos que me piensen que todo lo que he dicho no tiene nada de filosofía dura, ¿no? De las preocupaciones por el ser y el conocer.
pero vamos a intentar aburriros un poco, porque la filosofía también consiste en aburrirse de vez en cuando, del asunto de la existencia del mundo, de si el mundo es realidad o ficción, ¿no? Es el título más o menos de estas jornadas, de este día tan maravilloso, si el mundo tiene un componente de realidad o más de ficción, si el mundo está omnímodamente determinado, si el mundo tiene todo lo que puede tener y no le falta nada, o siempre hay un elemento que puede ser añadido a esa realidad presuntamente total. Bien. Una de las cosas que surge en la filosofía contemporánea desde Kant en adelante es el cuestionamiento justamente del mundo como una gran cosa. La visión tradicional, que podemos explicar rápidamente, es que hay un montón de cosas a nuestra mano, pues tenemos aquí la mesa, los filósofos siempre terminamos poniendo el mismo ejemplo porque es lo que tenemos más cerca, ¿no? La botella, la mesa, la silla, ya estaréis aburridos, dirán, esta gente no sale de las 4 paredes en las que estamos, no salimos de estas 4 paredes, aquí comemos, aquí dormimos. Entonces, tenemos la mesa a la mano, tenemos la botella, tenemos aquí esta plantita tan maravillosa y si vamos sumando cosas, pues de repente habrá una gran cosa que es el mundo, ¿no? El mundo, el universo, el cosmos en su totalidad, ¿no? Hacemos una lista de cosas, vamos apuntando, venga, las 2 botellas, la mesa azul, el vaso, el micrófono, la planta y vamos ahí haciendo una lista. Yo les propongo que alguien tome nota, si quiere el filósofo, se vaya entreteniendo en enumerar, en hacer una listita de todas las cosas que hay en el mundo. Claro, entonces hay un momento en el que hay que poner como último ítem para cerrar la lista y que no falte nada, el propio mundo, ¿no? Entonces, en la lista de las cosas que hay en el mundo también está el mundo. Oye, el mundo también es una cosa, ¿no? El mundo es su cumpleaños, ¿no? ¿Cómo no va a estar en su propia lista? Pero claro, si de repente metes al mundo en la propia lista, ¿por qué no vas a meter también la lista dentro del mundo? La lista de las cosas que hay en el mundo también forma parte del mundo, ¿no? Entonces, incorpora la lista. Pero oye, hay también, dentro de la lista de las cosas que hay en el mundo, también hay palabritas, también hay ítems. Pues ¿por qué no metes como más ítems los ítems de la lista? Se ve por dónde empieza el problema, ¿no? Si el mundo se contiene a sí mismo, el conjunto de todos los conjuntos que se contienen a sí mismo, que no se contienen a sí mismo, ¿se contiene o no se contiene a sí mismo? Es un problema de matemáticas, ojo, aquí habrá listos, aquí habrá listas, gente que quiera dedicarse a las matemáticas, ¿no? Pues esto es teoría de conjuntos. El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿es un conjunto o no lo es? A ver, allí, una mano que se levanta. Por favor. Que, a ver, a pesar de que sea un conjunto que no retiene un conjunto, sigue siendo un conjunto que retiene otro conjunto, por lo cual es un conjunto dentro de otro conjunto, o sea, que sigue siendo un conjunto. A ver el trabalenguas. El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿bien? ¿Se contiene o no se contiene a sí mismo? ¿Bien? Si se contiene a sí mismo, entonces no es de los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Bien, la planta no se contiene a sí misma, el mundo en principio contiene a la planta. La cuestión es si el mundo se contiene a sí mismo. Si se contiene a sí mismo no es parte del conjunto de las cosas que no se contienen y si no se contiene, entonces sí se contiene. ¿Se entiende? Bueno, no se entiende. Allí el filósofo quiere decir algo. Como ha dicho antes, si haces una lista de cosas... bueno, claro, el mundo. Pero, sí, es como una paradoja, porque si, por ejemplo, haces una lista de cosas que hay en el mundo, a lo mejor dentro de esa lista añadirías el mundo, por lo que si haces una lista en la que está el mundo, pues en sí, como esa lista está en el mundo, pues entonces el mundo se está conteniendo... Bueno, en realidad no sé, la verdad. Muy bien. Tú también eres una lista que te vas autodestruyendo, ¿no? Como las listas de las que estamos aquí hablando. Entonces, efectivamente, la conclusión a la que se llega básicamente es que cuando empezamos a hablar del mundo en sentido máximo, de lo que contiene todas las cosas, llegamos a una serie de paradojas. Kant lo llamaba las antinomias de la razón pura, ¿no? Y en su libro La crítica de la razón pura demuestra en paralelo que el mundo es finito y que es infinito. Si es finito, ¿qué hay al otro lado? Y si es infinito, ¿cómo sabemos que es un mundo y no varios? Para empezar, ¿existe una partícula más allá de la cual no se puede avanzar? Otra cosa para los listos de la sala o las listas de la sala que quieran estudiar física. ¿Se puede ir más allá de la distancia de Planck? De esa distancia a partir de la cual no se puede profundizar en términos de física, pero si es una distancia que se puede separar, entonces habrá un punto intermedio, y habrá un punto intermedio del punto intermedio. La pregunta es esa, ¿podemos avanzar hacia arriba y hacia abajo infinitamente, o habrá un momento en el que nos topemos con
el borde del mundo o con la partícula más allá de la cual nada se puede analizar o dividir. Bien, lo que demuestra Kant, insisto, en paralelo, es que el mundo es finito e infinito, necesario y contingente, que tiene partículas y que no las tiene. Bien, entonces, cuando hablamos del mundo en este sentido tan maravilloso y superlativo, de repente llegamos a ciertas paradojas. Porque resulta, y esta es la tesis de Kant, que el mundo no es una cosa ahí a la mano. El mundo no es un objeto que podamos agarrar o del que podamos así filosofar tan gratuitamente. El mundo es una imagen. A ver, sí. Estás abusando de tu condición de filósofo, ¿eh? Te la voy a retirar. Que ha dicho, por ejemplo, lo de que si se puede profundizar en la distancia mínima conocida actualmente, pero al hablar de que tiene una mitad, no estás hablando de un concepto físico, sino matemático, porque estás refiriendo a la mínima distancia física como una distancia matemática, que sí que tiene una mitad, pero si físicamente solo hemos demostrado que esa es la mínima distancia que podemos medir, puede es que hasta no. dónde se puede llegar. Sí. Usted sabe que, o tú sabes, que el término átomos es lo mismo en griego que individuum, lo que no se puede dividir. El átomo se concibió, se postuló, se fantaseó en la filosofía presocrática como aquel elemento mínimo más al cual no se puede ir. Pero el átomo ha sido dividido y cada vez vamos más hacia abajo. Y la distancia de Planck es una distancia medible, es una distancia que tiene una extensión, que por tanto tiene es un continuo, al ser un continuo puede ser dividido. ¿Bien? No es una realidad discreta. Esta es la paradoja matemática. En el fondo, cuando estamos hablando de estas cuestiones, estamos hablando de un elemento, de una realidad que está a medio camino entre lo matemático y lo físico. Entonces, a lo que vamos. El mundo no es una cosa que esté ahí a la mano, sino que es una imagen. En concreto, el mundo es la imagen de la máxima integración de nuestras prácticas y de nuestras teorías. Las ciencias, la ciencia que se habla de ella siempre en singular, en el fondo está dividida en un montón de ciencias, igual que las Naciones Unidas. La física nos ocupa exactamente lo mismo que la biología, están en dos planos totalmente distintos. Hay ciencias que están en pelea entre sí, pues la economía, que siempre quiere colonizar a la sociología, la psicología o la biología, que quiere demostrar o explicar los hechos de las otras ciencias. Las ciencias están en pelea entre sí como lo están los propios científicos. Cada uno tiene su teoría de cómo funciona el mundo. No se vayan a creer ustedes tampoco esta visión beatífica o angelical de los científicos como personas muy abiertas de mente, que están dispuestos a poner en tela de juicio sus teorías, que quieren que sus teorías sean refutadas. Todo esto son películas. En el fondo, los científicos están tan apegados a sus teorías como nosotros a nuestros peluches, a nuestras obras literarias que queremos aquí recomendar. Entonces, el mundo es la imagen de la máxima integración de nuestras teorías. Quiere decir que postulamos que, en el fondo, aunque a día de hoy sea irreductible, vamos a decir, la psicología a la biología, y no se pueda todavía explicar en términos biológicos de dónde viene la creatividad humana. Cuando uno mira con un microscopio el cerebro, no encuentra una sinfonía, no encuentra una pasión, no encuentra el amor. Encuentra así eso unas conexiones neuronales que postulamos, ahí es donde interviene el mundo, postulamos que en un futuro muy lejano serán integradas esas realidades físico-químicas y biológicas con las realidades psicológicas, amatorias, experienciales, musicales o literarias que conocemos en nuestro día a día. Bien, entonces el mundo, insisto, es el horizonte de máxima integración de nuestros conocimientos y nuestras prácticas. Presuponemos que en un futuro se integrará todo, que todo en el fondo trata de lo mismo, que la matemática, la física, la química, la biología, incluso la literatura, tratan en el fondo de la misma realidad, que es un poco también lo que les he querido exponer. Existen otros mundos posibles, pero están dentro del mundo real. Los mundos posibles, esos mundos de ficción, esos mundos deseados, esas utopías o distopías, ya están en el mundo real, pero son reconfiguraciones de elementos de ese mundo real que se presupone como omnímodamente determinado, que tiene todos los atributos que le corresponden y ninguno le falta. Bien, entonces, esto es la primera propuesta ya más filosófica, si se quiere, de calado, que es que el mundo no existe. Hay un filósofo alemán, Marcus Gabriel, que tiene un libro tal cual que se llama ¿Por qué el mundo no existe? El mundo como algo, el mundo no existe porque es una imagen. El mundo, en todo caso, será el horizonte de integración de nuestras teorías. Pero vamos un poco más allá.
Quentin Meillassoux, otro filósofo francés muy interesante, que proviene de una corriente sobre la que yo he hecho mi tesis doctoral, titulada El realismo postcontinental, se ha citado al comienzo, tiene un articulito muy divertido sobre la ciencia ficción. Y él lo que plantea es cuáles son las relaciones que existen entre la ciencia, la conciencia y las leyes naturales. Hemos estado todo el rato hablando de leyes naturales y leyes sociales. En el fondo, de lo que trata la ciencia ficción es cómo, modificando ciertas leyes naturales, también se modifican o no ciertas leyes sociales. Si se modificara la ley natural del dimorfismo de género y de sexo, ¿cambiarían acaso las leyes sociales? ¿Estaríamos en una sociedad más igualitaria o, por el contrario, más jerárquica, con otros mecanismos de discriminación y de marginación y de dominación? Esa es la pregunta que en el fondo nos estamos planteando. ¿Cuál es la relación que existe entre las leyes naturales, que aparentemente son inmutables, que son fijas, que nadie puede cambiar, porque nadie va a poder cambiar, por mucho que se esfuerce, ni por muchos proyectos de ley, ni mociones de censura que te plantees, la ley de la gravitación, aparentemente, mientras que las leyes sociales son también aparentemente cosas de quita y pon, ¿no? Sería tan fácil como decretar, como se hacía en la Constitución de Cádiz, que los españoles serán honestos y honrados, ¿no? Basta con que lo pongan en una ley para que los españoles sean honestos y honrados, ¿no? Bueno, pues no es tan fácil, efectivamente, no es tan fácil. Ni las leyes naturales son tan fijas, ni las leyes sociales son tan mudables. Esto es lo que aprendemos efectivamente jugando con la variación imaginativa de estas leyes. No me he querido poner aquí muy fantasioso, ni muy, en fin, elevado, pero podríamos aquí ahora empezar a citar a Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, quien sostenía que la única forma de conocer la esencia de una cosa es variando imaginativamente sus propiedades. Y eso es justamente lo que hace la ciencia ficción. Husserl sostenía que uno no sabe la esencia de un objeto hasta que no juega con él, experimenta con él, aunque sea mentalmente, probando en qué punto la variación imaginativa de ese objeto se sale de su definición, ¿no? Volvamos a la mesa, volvamos a nuestra querida mesa, a nuestra bien amada mesa. Podemos imaginarnos una mesa con 3 patas, con 4 patas, con 5 patas, circular, cuadrangular, inclinada, más o menos alta, pero una mesa que tuviera 200 metros de altura, ¿sería una mesa? La definición de mesa que ofrecía mi maestro filosófico Gustavo Bueno es que la mesa es el suelo de las manos. La mesa es el suelo de las manos. Una mesa en la que no podamos apoyar las manos no es una mesa. La mesa tiene como función que podamos operar manualmente, que tengamos algo a la mano. ¿Bien? Pero eso lo descubrimos cuando variamos imaginativamente la mesa, cuando técnicamente, artesanalmente o en nuestra mente modificamos y variamos la esencia fenomenológica de la mesa, cómo se nos aparece la mesa. Una mesa de 200 metros de altura, salvo que tengamos gigantes de 300, no es una mesa realmente. Será un tótem, será un edificio, será un monumento, será lo que sea, pero ya no es una mesa. ¿Bien? Entonces, por ese motivo parece, y vuelvo a las risas o al humor, lo divertido no se opone a lo serio, lo divertido se opone a lo aburrido. La filosofía se ha propuesto desde Sócrates en adelante instruir a través de la ironía, diciendo una cosa, sugiriendo la contraria. Entonces, vamos a abordar, para terminar, esta relación entre ciencia, conciencia y leyes, ¿no? La ley. Si no hay ley, no hay ciencia ni conciencia. La tesis de Quentin Meillassoux es que, volvemos otra vez al tema de si las leyes pueden cambiar o no, y el problema de Hume, de cómo sabemos si el sol va a salir por el mismo sitio todas las mañanas. Un mundo en el que sea posible que las leyes naturales cambien es un mundo en el que no puede haber ciencia. Si las leyes naturales fueran susceptibles de cambio, la ciencia sería en todo caso una generalización. Hemos visto hasta el día de hoy que el sol sale por tal dirección geográfica, hemos visto que los objetos caen, pero si es posible, si sabemos, claro, la pregunta es cómo saber eso, si sabemos que es posible que la ley de la gravitación cambie ahora mismo, entonces la ciencia tiene el mismo valor que una generalización, que una abstracción, que un lugar común, que una recomendación, que un lema, que un refrán. Que madruga, Dios la ayuda. Sí, pero también está el otro refrán de no por madrugar amanece más temprano, ¿no? Entonces los refranes, digamos que las ciencias se convertirían en refranes, en dichos que valen más o menos en general, pero que en particular podrían ser susceptibles de refutación. Bien, si es posible que las leyes naturales cambien, y lo que estudia precisamente la ciencia ficción es hasta qué punto pueden cambiar las leyes naturales y, ojo, también las leyes sociales. Esto es un tema, ¿no? La relación entre ciencia y ley a través de la posibilidad, volvemos al tema de la posibilidad, mientras que la conciencia, es decir, que nosotros seamos sujetos
despiertos, que percibimos el mundo, que reflexionamos, etc., la conciencia también está relacionada con las leyes naturales, pero de la siguiente forma, al menos según Meillassoux. Si viviéramos en un mundo en el que fuera probable que las leyes cambiasen, entonces no habría conciencia. La probabilidad no es lo mismo que la posibilidad. Bien, la posibilidad es la concordancia con las leyes naturales. Es imposible, como ya hemos dicho, que un animal expulse fuego sin quemarse. Es improbable que lleguemos a colonizar otros sistemas solares, más que nada por lo lejos que nos quedan. Si fuera probable, esto es, si fuera muy frecuente que las leyes naturales cambiasen, entonces no existiría conciencia, ni siquiera existiría sujeto. Si fuera probable, es decir, frecuente, que pongamos 5 minutos cambiasen las leyes naturales y de repente los objetos se disgregaran, flotaran, mi cuerpo se disolviera, se volviera a reunir, etcétera, no habría ni siquiera sujeto. Esta es una propuesta, una teoría, y dice Meillassoux que esta propuesta, estas hipótesis acerca de la ciencia y la conciencia, precisamente las vemos en la ciencia ficción y en la fantasía, en la ficción especulativa. Los mundos de ciencia ficción son mundos, los de la ciencia ficción clásica, Star Wars, pongamos por caso, son mundos en los que existe tanto la ciencia como la conciencia. En las últimas entregas de Star Wars incluso se intenta explicar científicamente que la llamada fuerza no es algo mágico, sino que tiene unas explicaciones biológicas y en el fondo depende del ADN, ¿no? Al final, la fuerza de Star Wars, de las Guerras de las Galaxias, es cuestión de ADN, es cuestión de cómo naces y quién es tu padre, etc. Bien, insisto, en estos mundos de ciencia ficción existe la ciencia y la conciencia, son simplemente realidades con un desarrollo tecnológico más avanzado que el nuestro. Sin embargo, hay otro tipo de ficciones que llama Meillassoux propias de mundos de ficción extracientífica, donde no hay ciencia, pero sí que hay conciencia. Son aquellas ficciones donde de repente las leyes naturales se pueden poner o se ponen, de hecho, entre paréntesis. Pero la pregunta que se plantea Quentin Meillassoux, y ya lo dejo para que ustedes la reflexionen, es si puede haber un mundo sin ciencia ni conciencia. Es decir, un mundo en el que no solamente es posible que las leyes cambien, sino un mundo en el que las leyes probablemente cambien, es decir, que frecuentemente cambien. Y con eso ya no les doy más la lata. Muchas gracias. Los alumnos tienen mucha suerte. Pues muy bien. Pues ahora vamos a abrir un turno de preguntas que seguramente muchos de vosotros estáis deseando intervenir porque ha sido muy directa, un poco provocativa, muy divertida, muy interesante. Pues vamos allá. Ahí. Que teníamos una duda conjunta. Ah, bueno, bien. Una duda a dos. Bien. Sí, estábamos debatiendo justamente sobre el tema de los conjuntos. Ah, fantástico. Cuando dijo lo de la lista. Entonces, si pusiéramos el ejemplo de un frasco de cristal con un tapón y que contuviese, por ejemplo, azúcar, se podría decir que la lista sería que en el frasco habría azúcar, aire si nos ponemos muy especiales, e incluso el propio tapón. ¿Pero eso significaría que el frasco se contiene a sí mismo? Claro, ese es el problema de qué significa contenerse a sí mismo, ¿no? Ahí habría que recurrir a esa fantasía exacta y precisa que son las matemáticas. Las matemáticas, en el fondo, son una fantasía exacta y precisa, ¿no? Y no sé si les explican a ustedes en matemáticas teoría de conjuntos. ¿Les han explicado teoría de conjuntos? Que levante la mano quien haya estudiado algo de teoría de conjuntos. En teoría de conjuntos existe un famoso teorema, el teorema de Cantor, que dice que no existe un conjunto máximo. Es decir, no existe un conjunto por encima del cual nada pueda ser pensado. Es una de las refutaciones posibles de la existencia, o por lo menos de las demostraciones formales de la existencia de Dios y también del mundo. Para todo conjunto que nos podamos imaginar, ya en términos matemáticos, un conjunto que contiene 1, 2, 3, ¿vale? O vamos a ponerlo simplemente un conjunto muy pequeño. Un conjunto que en matemáticas contuviera solamente 1 y 2, se puede imaginar un conjunto por encima de él que es su conjunto potencia, es decir, el conjunto de todos sus subconjuntos, ¿vale? O sea, tenemos un conjunto que tiene 2 ítems, 1 y 2. Pues hay un conjunto, para ese tan pequeño, hay un conjunto por encima de él que es el conjunto de todos sus subconjuntos. Eso se llama en matemáticas conjunto potencia, ¿vale? El conjunto potencia de este que acabamos de hablar es 1, separado, 2, separado, 1 y 2, y el conjunto vacío.
Esto no me lo estoy inventando, esto es primero de teoría de conjuntos. Es decir, para un conjunto que tiene 2 ítems, su conjunto potencia, el conjunto de todos sus subconjuntos, es igual a 4. Su cardinal es igual a 4. La teorema de Cantor es que para todo conjunto dado, su conjunto de potencia es 2 elevado a n. 2 elevado a n, donde n es el cardinal del conjunto base. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo va la cosa? Es decir, cuanto más grande es tu conjunto, más grande es el conjunto de todos sus subconjuntos. Esa es la teoría sobre la que luego se sostiene la teoría de los transfinitos. Es decir, que hay varios, no hay un único infinito, no solamente está el infinito de los números naturales, sino que el infinito de los números reales está a una infinita distancia del infinito de los números reales, está a una infinita distancia del infinito de los números naturales. Es un poco ya... parece ciencia ficción, pero es la base de la matemática moderna. ¿Alguna otra pregunta? Venga, aquí. Bueno, yo tenía una pregunta sobre la parte final, donde habla de si las leyes naturales pueden cambiar. Bueno, para mí, de hecho, sí que están cambiando, y nos lo está mostrando la mecánica cuántica. Todas las leyes naturales que hemos establecido están variando. No solo eso, sino que la realidad físico-objetiva que vemos no tiene por qué ser la verdadera realidad. Es decir, nuestra realidad está alterada por nuestros sentidos y por nuestra interpretación de la misma. Lo que cambian son los fenómenos, y podemos incluso hablar de probabilidades objetivas en el mundo, que es una cuestión de la interpretación del experimento de la doble rendija, ¿no? Si el hecho de que una partícula pueda estar en dos estados, y bueno, el tema de la superposición entre la partícula y la onda, si esto es una probabilidad subjetiva o esto es una probabilidad que está en el mundo, y están las dos interpretaciones. La interpretación de Copenhague es simplemente una interpretación filosófica. Por eso yo digo que la filosofía no es una cuestión de ciencias o de humanidades. Cuando la cuestión de si las probabilidades que están en las ecuaciones de la mecánica cuántica son objetivas o subjetivas es un problema filosófico, no es un problema científico. La tesis antifilosófica de que la filosofía es una basura de porreros y que debería dejarse afuera, eso no es ciencia, eso es filosofía. Es decir, además, la mayor parte de los filósofos han dicho que la filosofía es una basura, que debería dejarse en nombre de la religión o de la ciencia o de lo que sea. Entonces, este es el asunto al que vamos, ¿no? Tú lo que acabas de decir es filosofía. No, por mucho que se investigue científicamente de qué está compuesta la realidad, hay una serie de problemas transdisciplinares, como este del que estamos hablando, de si la propia física que se ocupa de lo que sucede a nivel matérico no puede explicar, no puede dar cuenta, salvo en calidad de filosofía ya, de filosofía de la física, de cómo funciona la verdadera disciplina física. ¿Se entiende? Hay un nivel, es otra vez lo de los conjuntos que se contienen a sí mismos. ¿Acaso la física es una ciencia que se contiene a sí misma? ¿Acaso la física, aparte de hablar de átomos, quarks, etcétera, también habla de papers, también habla de aulas, habla de profesores, de mesas y de plantitas? ¿Me explico? Entonces, a eso yo voy principalmente a esta reflexión, ya entrar a la cuestión ya más precisa de si las leyes pueden cambiar o no. La teoría, la interpretación más tradicional, basada en el cientificismo positivista físico, es que incluso en la mecánica cuántica hay unas leyes fijas. Lo que cambian en todo caso son las probabilidades de los fenómenos. Y las probabilidades son objetivas en el mundo, no simplemente un estado de ignorancia, es que no sabemos en qué posición se encuentra la partícula, sino que la partícula está al mismo tiempo puede estar al mismo tiempo en ambos sitios. El gato está al mismo tiempo muerto y vivo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo no? Bueno, es un actor. Tengo que reconocer que le he estado pagando. Él no sé cuántos cursos lleva aquí matriculado, pero hay mucho presupuesto para estas actividades y en el fondo es un actor que hemos pagado todos conjuntamente. Sí, sí. Bueno, quería hacer una simple pregunta y es ¿por qué usted no recomienda la filosofía siendo filósofo? En el sentido de, al final la filosofía es un poco lo que usted ha estado planteando, de una especie de escapismo de la realidad, de no basarse solo en los conceptos objetivos de una cosa es de una forma, sino llevarlo más allá y pensar por qué ocurre eso.
Porque la queja trae el desprestigio. Esa es la respuesta que les daría. La queja trae el desprestigio. Y que los filósofos estemos siempre quejándonos de que nos quitan de las aulas, que nos dan poco presupuesto, que somos muy importantes, que sin filosofía la escuela de pensamiento se vacía, pues esto es una bonita rima, pero no es verdad. Porque la filosofía está disuelta en el mundo. La filosofía no necesita a los filósofos quizás necesitamos de la filosofía. Es más, los que no son filósofos también necesitan de la filosofía, porque se van a preguntar por el bien, por el mal, por lo bello, y si no se plantean esas preguntas ellos mismos críticamente y reflexivamente, ya les darán las respuestas. No se preocupen por hacerse preguntas porque las respuestas ya las tienen marcadas. Lo estamos viendo. Ya tienen perfectamente delimitado. El mundo está omnímodamente determinado, su destino también, ¿no? Entonces, la cuestión es que la filosofía está realizándose y ejercitándose sin necesidad de que la publicites. Y precisamente en eso consiste esa ironía socrática, no atacar directamente las tesis mitológicas, las religiones realmente existentes, darse cuenta de su funcionalidad. Y efectivamente hay una filosofía espontánea, que es que la filosofía no vale nada. Pero lo más interesante es que detrás de la filosofía espontánea están todos los filósofos más importantes de la tradición occidental. El primero que empieza diciendo que la filosofía es algo muy cuestionable y que se debería dejar en nombre de una ciencia venidera es Platón. Y luego más adelante Aristóteles. Y los que no se entregan en manos de la religión se entregan en manos de la literatura. Entonces, la filosofía no necesita publicidad. Igual que no necesita publicidad ni el bien, ni la belleza, ni la verdad, porque se impone por sí sola. Entonces, cuando uno habla desde una conciencia crítica, no tiene por qué estar vendiendo el humo de la filosofía. Yo recuerdo perfectamente las clases que yo he tenido la mala suerte de estudiar filosofía, como se puede ver, ya directamente en mi cara, porque estoy llagado por esta disciplina, y recuerdo perfectamente cuando me daban clases de filosofía española, para que se entienda también la broma que he hecho con el tema del castellano y el francés, ¿no? Entonces, claro, en clase de filosofía española venía el profesor y cada poco decía, hay filosofía española, existe filosofía española. Y bueno, yo pensé que era la primera clase, ¿no? Que iba a ser introductoria, existe, bueno, menos mal que existe, ¿no? Porque si no, un curso entero de 60 sesiones sobre algo que no existe, qué maravilla. Así empezaban los tratados de teología, vamos a demostrar que Dios existe. Si no se pasa ese primer capítulo, pues ya no puede haber suma teológica. Entonces, resulta que no, todo el curso era una repetición constante de traer tochos. Hay filosofía española. Entonces, claro, que te estén vendiendo la moto cuando ya la has comprado, me parece increíble, ¿no? Bueno, existe la filosofía española, vamos a estudiarla, ¿no? Vamos a meternos en Francisco Suárez, vamos a meternos en María Zambrano, vamos a meternos en Ortega y Gasset, vamos a leer los textos, vamos a ir a las cosas mismas. Entonces, el problema de la filosofía es que se ha reducido en el presente a una apología de la filosofía. Parece que lo único que tiene que hacer el filósofo es decir, qué bonita la filosofía. Imagínate que un físico lo único que explicara es qué bonita la física, qué importante es. No, vamos a estudiarla, vamos a meternos a la cosa, ¿no? Por eso yo recomiendo ir a las cosas mismas y darse cuenta de que en todas las cosas que más o menos nos interesan y que son un fin en sí mismo, que nos gustan por sí mismas, no porque sean útiles para otra cosa, porque sí, el sacacorchos es muy útil, pero yo no creo que haya nadie que esté dedicando toda su vida a adorar los sacacorchos. ¿Bien? Nada hay mejor. Si recuerdo perfectamente la primera clase que yo tuve de lógica, que allí había un alumno que tenía la mano levantada desde antes de que apareciera el profesor. Lo tenía, bueno, no sé si era una cuestión política, porque la tenía levantada en un ángulo un poco complicado, ¿vale? Entonces, estaba ahí el señor con la mano levantada o con el puño levantado y ya finalmente el profesor de lógica le dio la palabra. Bueno, ¿usted qué quiere? No, que yo quiero plantear la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Pues, coño, estábamos todos allí, era primero de carrera, si nos daba una respuesta negativa nos íbamos. Entonces dijo, mire, si usted quiere algo que le sirva, cómprese una navaja suiza, que tiene cuchillo, tiene tijeras, y a mí me sorprendió que un profesor de lógica supiera con tanta precisión lo que tiene una navaja suiza. Pero efectivamente hay cosas que son muy útiles en su inutilidad y al revés, hay cosas que aparentemente son inútiles porque son un fin en sí mismo. Entonces, insisto en lo mismo, nadie pregunta por qué uno busca la belleza, la bondad y la verdad. La belleza, la bondad y la verdad no necesitan publicidad, porque no son subproductos, no son realidades artificiosas creadas para satisfacer necesidades ficcionales. Son realidades que se dan en el mundo. Es más, la teoría clásica de la filosofía es que todo lo que existe por el hecho de existir es bueno, bello y verdadero. Y yo voy a por eso. Yo voy a por eso. voy a por eso. ¿Alguna otra pregunta? Da tiempo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Probando. Ok. En la sección en la que hablabas de la suposición de un mundo en el que no exista ni la ciencia ni la conciencia, ¿qué opinas de la siguiente afirmación? La ciencia no acabaría con el cambio de las leyes naturales, porque entonces
tendríamos que encontrar nuevas leyes naturales para racionalizar ese cambio. Pues me parece muy bien. Pues ya está. Aquí hay otro filósofo encubierto, ¿eh? Por lo menos. ¿Alguna otra pregunta? Allí atrás. Allí. Levanta la mano de nuevo para que te vea. Vale. No es una pregunta como tal, sino quería que me aclararas un poco, cuando has definido una mesa, el concepto de eso de definir la mesa, me gustaría que me lo repitieras otra vez, porque no lo he comprendido bien. ¿Quieres que abunde en ello? No hay mucho más abundamiento. Es decir, la mesa es, insisto, el suelo de las manos. La mesa es un mueble que tiene como objetivo que haya objetos a la distancia operatoria. El ser humano es un ser bípedo que está erguido, pero que tampoco aguanta mucho tiempo de pie, que se cansa rápido, que tiene que sentarse y desde ese estado sedentario, pues tiene que manipular objetos. Entonces, si no tuviéramos mesas, imagínate tener que estar manipulando objetos desde el suelo. También hay una cosa interesante que podríamos hablar sobre la resiliencia de las tecnologías antiguas. Cuanto más tiempo ha existido algo, más tiempo es probable que exista, ¿no? Si ustedes ven en el metro a una monja y al lado a un influencer o a un tiktoker, probablemente la Iglesia Católica, por lo que ya ha durado, vaya a durar más que TikTok. Es decir, parece absurdo, parece que en fin, la religión o la filosofía, ¿no? Esto tan antiguo, 2500 años, ya podría haberse jubilado la filosofía con lo mayor que está, pues esto ya va a desaparecer mañana, ¿no? Y sin embargo, lo que está cachondo, esto del Blogspot, bueno, yo me acuerdo de cuando existía Blogger, ustedes estaban naciendo. Claro, Blogger, yo tenía la edad que tienen ustedes, eso parecía la eternidad, desapareció. Tumblr, bueno, quemaron los archivos. Messenger, bueno, adiós. Y esto es interesante, las instituciones que más tiempo llevan existiendo, es probable que existan más tiempo. La cuchara, la rueda, la mesa y el vaso, estos son tecnologías imposibles de mejorar prácticamente. El libro, el famoso libro. Pues cuando yo empecé a publicar, se hablaba de, en fin, los ebooks, la tecnificación, la digitalización de los contenidos audiovisuales. En el mercado editorial, a día de hoy, los audiolibros y los ebooks no representan ni el 10% de las ventas. Porque a la gente le gusta tener su objeto físico, le gusta su peluche, efectivamente, le gusta irse a la cama, arroparse con él. Como te vayas con un iPad a la playa, pues te llena de arena y no queda tan bonito como en un libro, te refleja la pantalla el sol, te vas quedando más ciego, en fin. Hay un montón de ventajas ya de estas tecnologías antiguas y arcaicas. Pero vamos, sobre la mesa como como suelo de las manos no podría decir mucho más. Sí. Yo tenía una pregunta sobre cuando usted ha estado hablando de Kant, que decía que Kant creía prácticamente que la botella existía porque la podía ver, oler y tocarla. Pero también según ese pensamiento, si Kant sufría, por ejemplo, de esquizofrenia o de algún tipo de ilusión, también creía que eso que estaba viendo, aunque no fuese real para el resto, era real. Claro. Una muy buena pregunta que muestra efectivamente cómo todos en realidad queréis estudiar filosofía y el único que no quiere estudiar filosofía es el que se ha declarado filósofo, ¿no? Efectivamente, en Kant hay una diferencia muy clara entre lo que él llama el sujeto racional y el árbol torcido de la humanidad, ¿no? Una cosa somos nosotros, que estamos atravesados por vísceras, por pasiones, a veces incluso por enfermedades mentales, y otra cosa es el sujeto puro de conocimiento, ¿bien? Que está compuesto tan solo por la tabla de las categorías, es un entendimiento acoplado a una sensibilidad, ¿no? Entonces, a través de la sensibilidad nosotros percibimos el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo no son realidades allá afuera, sino que son las intuiciones puras a priori de nuestra receptividad, y eso que percibimos por el espacio y el tiempo, por los sentidos, se va categorizando por medio de una serie de categorías del entendimiento que se ajustan a lo que hacen posible la ciencia. ¿Por qué es posible la ciencia? Porque nuestra mente ya ordena y taxonomiza la realidad conforme a unas categorías. ¿Bien?
Y habrá gente que efectivamente, pues, por ciertos desarreglos corpóreos, no podrá acceder a esa comunidad de sujetos pensantes o racionales con entendimiento que comprende la realidad de una determinada forma. Pero es un problema muy bien planteado, que efectivamente le echan en cara directamente a Kant y que lleva directamente al relativismo, porque a ustedes Kant les parecerá un autor muy venerable, un señor que tenía 2 tetas en la cabeza, un señor ahí que pensaba muchísimo y un tipo que justificaba la ciencia newtoniana. Pero Kant, en buena medida, también se puede interpretar como el padre del relativismo o del posmodernismo, porque efectivamente, si dependiendo de las gafas que llevemos, vemos la realidad y conformamos la realidad de manera distinta, entonces habrá tantas realidades como entendimientos o intelectos o cosmovisiones. Si el mundo no es una realidad ahí, sino que depende de la imagen que nos formamos de ella, efectivamente, el artista y culturas alternativas a la nuestra tienen otros mundos, viven en otras realidades distintas a la nuestra. Bien, en la tradición incaica, por ejemplo, no existe América. Existe en todo caso Ablayala, que es la región más o menos que poblaban los incas antes de la llegada de Pizarro, ¿no? Entonces, dependiendo del mundo en el que vivas, la cuestión también de cómo se crean los mapas, cuál es la cosmovisión o estructuración del mundo. Pues en la cosmología o cosmografía de Dante, el centro del mundo es Jerusalén y en su otra punta tiene el monte del Purgatorio. Yo siempre he dicho que en Dante el mundo no es que sea esférico, es que es periférico porque tiene la forma de una pera. Es una esfera con forma de pez, bueno, es casi una teta, perdón por el término nefando, ¿no? Pero es una teta cuyo pezón es el monte del Purgatorio. Bien, al otro extremo de Jerusalén tienes el monte del Purgatorio. Bueno, en fin, sería mucho alargarnos por este tema. Pero la pregunta que me has hecho es muy interesante porque plantea la cuestión efectivamente del relativismo. Si hay una correspondencia o una correlación entre el sujeto y el objeto en la creación del mundo, entonces habrá tantos mundos como sujetos con diversas formas de percepción respecto a la realidad. Muy buena pregunta. Sí. No aplaudan, vamos directamente a lo mollar. Ya es la última pregunta. Okay. Última, vale. Vale, otra vez una pregunta conjunta, ¿vale? Pero volviendo otra vez al tema de la mesa, usted ha dicho que si la mesa tuviera 200 metros de altura dejaría de ser una mesa porque pierde su utilidad. Entonces, básicamente, está reduciendo las cosas a su esencia. Entonces, yo le pongo el caso de un ser humano. Un ser humano sano, como nosotros lo conocemos, se supone que tiene un uso. Bueno, eso ya cada uno lo ve de una manera, pero un ser humano discapacitado o, por ejemplo, en un estado de coma que no pueda moverse, ¿deja de ser humano porque no tiene la misma capacidad que el resto? Es muy buena pregunta. Claro, cuando hablamos de una mesa presuponemos que es un mueble y que tiene una utilidad que ha sido creado artificialmente. Quiero decir, uno no va por el bosque y se encuentra con árboles de mesas, árboles que tienen como fruto estos objetos, ¿no? Estos objetos son objetos artificiales creados por nosotros con una intención, con una función. Entonces, ahí sí que tiene sentido, digamos, reducir la esencia del objeto a su función, a su utilidad, porque si no, ¿para qué lo estamos creando? ¿No? ¿Qué sentido tiene producir estos objetos, salvo para que los profesores de filosofía podamos poner ejemplos en nuestras conferencias? A lo mejor resulta que no es el suelo de las manos, sino que la mesa es el ejemplo preferido por los filósofos. Esa es la definición que deberíamos darle a este objeto. En el caso del ser humano es más complicado, porque estamos hablando de un ente que tiene un origen biológico, pero que luego se estructura conforme a unas leyes sociales. Entonces puede haber una definición social y puede haber una definición biológica del ser humano. Si el ser humano es una especie animal como cualquier otra, entonces el ser humano se define por su capacidad de reproducción. Volvemos otra vez al sexo. Parece que les ha interesado más la mesa que el libro de Ursula K. Le Guin, pero por favor vayan a leerlo si les apetece. Vamos, allí no aparecen mesas, lo siento que no hay tanta mesa como les gustaría. Entonces, hay una definición biológica, efectivamente, que tiene que ver con la capacidad de reproducción. La definición darwiniana de especie es que dos miembros pertenecen a la misma especie si su reproducción es fértil. El caballo se puede reproducir con el burro, pero pertenecen a especies distintas porque su descendencia es infértil. El mulo ya no se puede reproducir. ¿Vale? O sea, la definición es una definición interesante porque no es una definición esencialista. Las especies para Darwin no se definen por esencias, sino por relaciones reproductivas. Dos miembros pertenecen a la misma especie, vuelvo a insistir, si su descendencia es fértil. Esa es la definición que podríamos dar de ser humano. Pero, otra vez, ¿qué pasa con aquellas personas que o no se quieren reproducir o no pueden reproducirse? De repente quedan excluidas de la categoría humano, por lo menos en términos biológicos, sí. Por ese motivo, vuelvo al mismo, el concepto de ser humano es un concepto biológico.
No es un concepto biológico porque, entre otras cosas, es sabido, es conocido que en nuestro genoma hay trazas del neandertal y de otras especies homínidas que se cruzaron, que se reprodujeron con el Homo sapiens sapiens que tanto hemos venerado y hemos aclamado. ¿Bien? Entonces, la definición de ser humano es una definición filosófica otra vez, porque tampoco es una definición política o social. La sociedad puede definir lo que uno entiende por ciudadano. Pero ¿qué pasa? ¿Que los que están fuera de las fronteras, los que no están reconocidos con sus derechos, dejan de ser humanos? Eso es una visión legítima. Hay corrientes ideológicas que piensan en esa línea. Que los que no pertenecen a mi raza, o a mi estado, o a mi provincia, o a mi pueblo, o a mi familia, eso no son seres humanos. De hecho, el término tradicional que han utilizado todos los pueblos poco desarrollados socialmente o tecnológicamente para referirse a sí mismos siempre ha sido los hombres. Y a los demás, los animales, los bárbaros, los salvajes. ¿Bien? Lévi-Strauss, un famoso antropólogo, lo resumía en una frase: bárbaro es quien llama bárbaro a otro. Bárbaro es quien llama bárbaro a otro, ¿no? Bueno, hay muchas paradojas en la pregunta que tú has planteado que efectivamente muestran cómo la definición de ser humano no es una definición funcional. Porque entre esas cosas que son fines en sí mismos, aparte de la verdad, la bondad y la belleza, está también, según la teoría kantiana, por lo menos, el ser humano, ¿no? El ser humano es un medio para otro fin. Los seres humanos no son medios para fines, por legítimos y bonitos que sean, sino que son fines en sí mismos, ¿no? Y por eso deben ser respetados, se les reconoce sus derechos, etc. Pero eso es una teoría, entre otras, volvemos a lo mismo. Es un problema filosófico y, por lo tanto, abierto. ¿Qué es la filosofía? Vamos a dar una respuesta así, rápida y breve, ¿no? La filosofía trata sobre aquellos problemas que no podemos dejar de plantearnos, pero que tampoco podemos resolver de una vez por todas. No podemos dejar de plantearnos, por mucho que queramos, no, yo me voy a centrar en la ingeniería civil y de caminos y nunca más me voy a preguntar ni por la belleza, ni por la bondad, ni por la verdad. En el fondo estarás presuponiendo un concepto de belleza, de bondad y de verdad que te habrán dictado en la escuela, en tu familia, en la iglesia o en los medios de comunicación y que aceptarás como dado. ¿Bien? Yo no estoy diciendo que ustedes quemen sus móviles y que se borren de las redes sociales ni nada por el estilo, pero que tengan una visión crítica sobre todo lo que ustedes reciben en todas las instituciones, tanto las más prestigiosas como las más guays, pues también sería interesante o valioso. A veces para confirmarlas, porque yo siempre digo que un poco de filosofía te conduce al escepticismo y un mucho de filosofía te devuelve al sano sentido común. Bueno, pues hasta aquí esta parte de las conferencias. Quiero agradecer de nuevo a doña Juliette Simón y a don Ernesto Castro aquí su presencia. Y terminamos con esta parte del congreso, nos vamos a comer y a las 3:30 siguen aquí nuestros alumnos que vamos a hacer el último acto para clausurar este congreso. Muchas gracias.